Entre cenizas y amaneceres. Sinopsis. Andalucía, 1895. Los olivares de la Arboleda se extienden hasta donde alcanza la vista, símbolo de poder y riqueza para los Montemayor. Pero para los campesinos significan fatiga, hambre y obediencia ciega. Elena Montoro, hija de jornaleros, se rebela contra ese destino. El día que su padre es asesinado tras un enfrentamiento con los capataces, jura que no descansará hasta desenmascarar a los responsables. Con ingenio y coraje logra infiltrarse en la hacienda como institutriz de los hijos menores. Allí descubre un mundo de lujos y secretos prohibidos. Una marquesa enferma de celos y rencores. Un heredero marcado por un pasado turbio. Y un amor imposible con Gabriel, el primogénito, que pondrá en riesgo tanto su juramento de justicia como su propio corazón. Entre conspiraciones, pasiones y verdades ocultas bajo la sombra de los olivos, Elena aprenderá que su lucha no es solo por venganza, sino por descubrir quién es realmente. Bienvenidos a Maga la Maga Audiolibros. Los invito a escuchar esta historia intensa y conmovedora. Pónganse cómodos, porque el viaje está por comenzar. Capítulo 1. La tierra y la sangre. El sol de Andalucía caía como fuego sobre los olivares. El aire estaba cargado de polvo y de ese aroma amargo que desprenden las aceitunas recién golpeadas. Elena Montoro avanzaba entre los surcos, con la falda arremangada y las manos endurecidas por el trabajo. No había cumplido aún los 20, pero la vida del campo le había arrancado la inocencia mucho antes. Sus ojos, oscuros y firmes, no eran los de una campesina resignada. Eran los de alguien que soñaba con otra vida, aunque supiera que los sueños costaban caro. Su padre, Julián, recogía ramas secas junto a ella. Era un hombre curtido, de espaldas anchas, que siempre hablaba poco pero miraba mucho. Esa tarde, sin embargo, sus palabras cayeron como presagio. Un día, hija, esta tierra nos cobrará más de lo que nos da. Elena no respondió. Sabía que la rabia de su padre iba dirigida contra los Montemayor, dueños de la hacienda que dominaba todo el valle. Hombres de trajes elegantes y botas relucientes que no sabían lo que era sangrar por una cosecha. El sonido de cascos interrumpió sus pensamientos. 3 jinetes se acercaban por el sendero polvoriento. Eran capataces de la hacienda, con sus sombreros de ala ancha y las carabinas cruzadas en la espalda. Julián, dijo el que iba al frente, un hombre de bigote retorcido, el patrón está cansado de tus protestas. Hoy se te acaba la lengua. Elena sintió cómo el aire se le helaba en el pecho. Su padre se adelantó, erguido como un roble. No tengo miedo de hablar, respondió con voz grave. Y mucho menos de morir por decir la verdad. El golpe fue tan rápido que apenas lo vio venir. Uno de los jinetes bajó del caballo y hundió el machete en el costado de su padre. El grito de Elena desgarró el aire, haciéndose eco entre los olivares. Julián cayó de rodillas, la camisa empapada en rojo. Los hombres rieron antes de alejarse, dejando tras de sí el olor del cuero y del hierro. Elena se arrodilló junto a él, con las manos temblorosas intentando detener la sangre que no cesaba. Padre. Aguante, por favor. Los ojos de Julián buscaron los suyos una última vez. No llores, hija, lucha. Haz que mi muerte no sea en vano. Y con un suspiro que se llevó el viento, la vida se le escapó entre los dedos. Elena quedó sola, arrodillada en la tierra manchada de sangre. El silencio del campo era insoportable. En ese instante, juró en su interior que no se rendiría. Que entraría en la guarida de los Montemayor aunque tuviera que cambiar su rostro, su nombre y su destino. Bajo la sombra de los olivos, una promesa de amor y venganza acababa de nacer. Capítulo 2. El engaño. Elena había llorado hasta quedarse sin lágrimas, pero el dolor pronto se transformó en una certeza: vengar a su padre era la única manera de seguir viviendo. No podía enfrentarse a los Montemayor con un arma ni con la fuerza bruta de los jornaleros. Tenía que hacerlo desde dentro, como un veneno silencioso. Las semanas siguientes las pasó en secreto, buscando la forma de entrar en la hacienda. Fue entonces cuando escuchó el rumor: la marquesa Montemayor necesitaba con urgencia una institutriz para los hijos menores.
La última había huido en mitad de la noche, incapaz de soportar los caprichos de la señora ni las reglas férreas de la casa. Elena sabía leer y escribir, algo poco común entre las muchachas del campo. Su madre le había enseñado a escondidas, convencida de que el conocimiento era la única herencia que podía dejarle. Ese secreto, que siempre había guardado como un tesoro íntimo, ahora se convertía en su salvación. Con la ayuda de doña Rosario, una anciana partera del pueblo que la quería como a una nieta, Elena consiguió unas cartas falsas de recomendación. El pergamino olía a tinta fresca, pero la caligrafía firme y elegante convencía a cualquiera de que se trataba de un documento auténtico. Doña Rosario le acarició el cabello con ternura. Tu madre estaría orgullosa de ti. Elena bajó la cabeza, con un nudo en la garganta. Hacía 3 inviernos que la enfermedad se la había llevado, y desde entonces ella y su padre se habían sostenido solos en el campo. Aquella ausencia la acompañaba como una herida abierta, una sombra silenciosa que ahora la impulsaba aún más a luchar. Hija, esto es un juego peligroso, le advirtió doña Rosario mientras le entregaba el sobre. Si descubren quién eres, no tendrás dónde esconderte. Elena sostuvo el papel entre sus dedos y alzó la mirada, decidida. Ya no tengo nada que perder. Al amanecer, se presentó ante las rejas negras de la Arboleda, la finca más poderosa de toda la comarca. Los muros encalados brillaban bajo el sol, y los jardines parecían más un palacio que una hacienda agrícola. Un guardia con bigote espeso la detuvo. ¿Quién eres y qué buscas? Elena de la Fuente, respondió sin titubear, usando el apellido falso que había elegido. Vengo por la vacante de institutriz. El guardia la miró de arriba abajo, desconfiado, pero la dejó pasar tras revisar las cartas. Mientras atravesaba el patio central, el corazón de Elena golpeaba como un tambor. Cada paso la alejaba de la vida que había conocido y la acercaba al corazón del enemigo. En la galería principal, cubierta de azulejos azules y columnas de mármol, la esperaba la marquesa Montemayor. Era una mujer de porte altivo, vestida de negro riguroso, con un abanico que agitaba lentamente. Sus ojos claros la diseccionaron como si fueran cuchillas. Así que usted es la señorita de la Fuente, dijo con voz fría. No parece tener la elegancia de una institutriz, pero su caligrafía es impecable. Elena inclinó la cabeza, conteniendo el temblor de sus manos. Soy discreta, obediente y trabajadora. La marquesa la observó un instante más y luego asintió. Veremos si es tan capaz como asegura. En esta casa, señorita, la lealtad lo es todo. Elena sonrió con humildad, pero por dentro ardía una llama distinta. Su lealtad no era para la familia Montemayor, sino para la memoria de su padre. Ese día, bajo los techos altos de la hacienda, comenzó su doble vida. Una campesina disfrazada de institutriz, caminando sobre un filo peligroso donde cada mentira podía costarle la vida, o el corazón. Capítulo 3. La entrada a la Arboleda. La Arboleda no era una simple hacienda, parecía un reino dentro del reino. El sol se filtraba por los patios enlosados, donde fuentes de mármol cantaban con su agua cristalina, mientras criados iban y venían con pasos rápidos y cabezas inclinadas. Las paredes encaladas brillaban como espejos, y los olivares se extendían más allá de lo que la vista alcanzaba, como un mar verde y silencioso. Elena recorrió los pasillos con la cabeza erguida, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Nunca había visto tanta riqueza junta, tapices traídos de Sevilla, lámparas de cristal, muebles tallados con la precisión de un orfebre. Todo contrastaba con la sencillez del barro y la madera de su casa en el campo. La marquesa le presentó a los niños, 2 pequeños inquietos que la miraban con una mezcla de curiosidad y timidez. Elena les sonrió con dulzura, consciente de que, a través de ellos, lograría mantenerse bajo aquel techo sin despertar sospechas. A partir de ahora, señorita de la Fuente, su obligación es educarlos, vigilarlos y mantenerlos lejos de los problemas, ordenó la marquesa, cerrando el abanico con un chasquido. Elena inclinó la cabeza, escondiendo la determinación en su mirada. Haré lo que esté en mis manos, señora. La marquesa se alejó con pasos firmes, y entonces Elena respiró hondo, sintiéndose por fin a solas. Durante la tarde, enseñó a los pequeños a leer palabras sencillas. Les mostró cómo trazar letras en una tablilla y celebró con paciencia cada acierto.
Desde la galería, alguien observaba. Gabriel Montemayor, con los brazos cruzados y el gesto severo, parecía distraído mirando un retrato familiar, pero en realidad no apartaba los ojos de la institutriz. No era común que sus hermanos aguantaran tanto tiempo atentos, y menos aún que repitieran con entusiasmo cada palabra. Curioso, dijo al fin, rompiendo el silencio. Nunca los había visto tan disciplinados. Elena levantó la vista, sorprendida. No es disciplina, señor Montemayor. Es paciencia, algo que a veces falta en esta casa. Él arqueó una ceja, como si no esperara aquella respuesta. No replicó, pero la observó un instante más antes de retirarse. Elena sintió que aquel intercambio, tan breve, había dejado en el aire una chispa peligrosa. No lo estaba. No parece usted una institutriz, dijo una voz grave desde la galería. Elena giró y lo vio. Gabriel Montemayor, el hijo mayor. Alto, de porte seguro, con el cabello oscuro revuelto por el viento y una chaqueta clara que no lograba ocultar el aire de mando que emanaba de su persona. Sus ojos, intensos y penetrantes, parecían desnudarla en un solo vistazo. Elena sostuvo su mirada, aunque el corazón le latía con fuerza. Y usted no parece un caballero dispuesto a recibir a una extraña con cortesía. La respuesta sorprendió a Gabriel. Una sonrisa apenas perceptible curvó sus labios. Tiene carácter. Demasiado para estar bajo este techo. El carácter no es un defecto, replicó Elena, con calma. El silencio se tensó entre ambos, como si el aire se hubiera vuelto demasiado estrecho para los dos. Gabriel la observó un instante más y luego inclinó apenas la cabeza. Tenga cuidado, señorita de la Fuente. La arboleda no es lugar para quienes esconden algo. Y se marchó con paso seguro, dejándola con un calor extraño en las mejillas y una certeza incómoda. Ese hombre podía convertirse tanto en su peligro como en su perdición. Esa noche, mientras acomodaba sus pocas pertenencias en el pequeño cuarto que le habían asignado, Elena pensó en la mirada de Gabriel. Había sido un choque breve, pero la sensación aún ardía en su pecho. No había venido a la arboleda en busca de amor. Había venido en busca de justicia. Y sin embargo, la semilla de algo más acababa de ser plantada bajo la sombra de aquellos muros. Capítulo 4. El hijo mayor. La primera semana en la arboleda transcurrió como un examen silencioso. Elena cumplía cada tarea con disciplina, enseñar a los niños, mantener la compostura, aparentar obediencia. Pero sabía que cada mirada de la marquesa era un cuchillo afilado, esperando el menor descuido para hundirse en su piel. Aquella tarde, mientras enseñaba a los pequeños en la biblioteca, el estrépito de unas botas resonó en el pasillo. La puerta se abrió de golpe y allí estaba él, Gabriel Montemayor. Los niños corrieron hacia su hermano mayor con risas de alivio. Él los abrazó con cariño, pero sus ojos pronto se fijaron en Elena. ¿Ya has conquistado su confianza?, preguntó con ironía. Elena mantuvo la calma. Estoy aquí para educarlos, no para conquistar a nadie. Gabriel la rodeó lentamente, como un depredador midiendo a su presa. He visto a muchas institutrices pasar por esta casa. Todas entraron con sonrisas y buenas intenciones. Ninguna duró más de un mes. Elena apretó los labios, sin bajar la mirada. Quizás ninguna de ellas tenía el temple necesario. Él se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. O quizás ninguna ocultaba algo tan bien como tú. Elena sintió un vuelco en el corazón, pero no permitió que su voz temblara. ¿Qué insinúa, señor Montemayor? Gabriel sostuvo su mirada unos segundos eternos. Sus ojos eran como brasas que amenazaban con consumirla. Finalmente, se apartó con un gesto de desdén. Nada que el tiempo no termine por revelar. Los niños, ajenos a la tensión, pedían a su hermano que se quedara. Gabriel los tranquilizó y salió de la sala. Elena lo observó marcharse con un torbellino en el pecho, miedo, rabia, y una atracción que no quería reconocer. Esa noche, incapaz de dormir, se asomó a la ventana de su pequeño cuarto. La luna banaba los olivares con un resplandor plateado. Y allí, en el patio, vio la silueta de Gabriel entrenando con una espada, su figura recortada contra la luz. Cada movimiento era firme, preciso,
como si luchara contra enemigos invisibles. Elena no pudo apartar la vista. Había jurado vengar a su padre, había prometido no dejarse seducir por nada ni por nadie en aquella casa. Pero algo en Gabriel Montemayor la atraía con la misma fuerza que el peligro. Y en su interior comprendió, aterrada, que el verdadero desafío de su plan no sería engañar a la marquesa, ni descubrir los secretos de la familia. Sería resistir al fuego que ardía en la mirada del hijo mayor. Capítulo 5. Secretos entre muros. La arboleda dormía bajo un silencio inquietante. Los criados se habían retirado, los niños descansaban en sus habitaciones, y la marquesa permanecía en su salón privado rodeada de sombras y secretos. Elena, en cambio, no podía conciliar el sueño. Algo en aquella casa le resultaba asfixiante, como si los muros guardaran voces enterradas. Decidió caminar por los pasillos en penumbra, con una lámpara tenue que apenas iluminaba sus pasos. Al pasar junto al despacho del difunto patriarca Montemayor, cerrado desde hacía años, según había escuchado, notó que la puerta estaba entreabierta. Una corriente de aire helado le erizó la piel. Empujó suavemente y entró. El lugar estaba cubierto de polvo, pero sobre el escritorio había papeles recientes. Elena se inclinó para mirar, una lista de jornaleros despedidos, entre ellos el nombre de su padre, Julián Montoro. Al lado, un apunte escrito con caligrafía firme, ejemplo necesario. El corazón de Elena dio un vuelco. Aquellas palabras eran prueba de que la muerte de su padre no había sido un accidente ni un arrebato de furia de los capataces, había sido una orden. Un castigo. El crujido de la madera detrás de ella la hizo girar. En la puerta, con la chaqueta desabrochada y el cabello revuelto, estaba Gabriel Montemayor. ¿Se acostumbra a husmear en casas ajenas?, preguntó con voz baja, peligrosa. Elena sintió que la sangre se le helaba, pero sostuvo la mirada. Me perdí, no era mi intención entrar aquí. Gabriel cerró la puerta tras de sí, despacio, como quien atrapa a alguien en una jaula. No mienta. Sus ojos no son de una mujer perdida, sino de una mujer que busca algo. Elena retrocedió hasta chocar contra el escritorio. Gabriel avanzó hasta quedar frente a ella. El silencio era tan intenso que se escuchaba el latido de sus corazones. No sé qué clase de juego es el suyo, señorita de la Fuente, murmuró él, pero le advierto algo, la arboleda devora a quienes creen poder engañarla. Elena quiso responder con firmeza, pero la cercanía de Gabriel la desarmó. Su aliento, tibio y cercano, la envolvía. Por un instante, temió que él pudiera escuchar la verdad que rugía en su pecho, que había entrado allí con sed de venganza, y que su mayor peligro no eran los Montemayor, sino la atracción imposible que la arrastraba hacia él. Gabriel clavó los ojos en los suyos, como si quisiera descifrarla. ¿Tiene secretos?, susurró. Elena contuvo el aire. ¿Y usted también? Por un instante, el mundo pareció detenerse. Y luego, sin decir nada más, Gabriel se apartó. Se giró hacia la puerta, pero antes de salir lanzó una última advertencia. Le aconsejo que tenga cuidado, porque yo también la estoy observando. Elena se quedó sola, con el documento entre las manos y el corazón desbocado. Había encontrado una pista sobre la muerte de su padre, pero al mismo tiempo, había descubierto un peligro mayor. Gabriel no solo la vigilaba, también la atraía como una llama que podía consumirla entera. Capítulo 6. Bajo los olivos. La noche había caído sobre la arboleda con un silencio espeso. Solo el murmullo de los grillos y el lejano aullido de un perro rompían la calma. Elena salió al campo con la excusa de respirar aire fresco, aunque en realidad buscaba huir de la presión de aquellas paredes que parecían vigilarla sin descanso. Los olivares se extendían como un bosque de sombras plateadas bajo la luna. Elena caminó entre los árboles hasta llegar a un claro donde el viento agitaba suavemente las ramas. Allí se detuvo, dejando que el aire frío despejara el torbellino en su mente. No es un lugar seguro para una dama, dijo una voz detrás de ella. Elena se giró con sobresalto. Entre las sombras apareció Gabriel Montemayor, con la chaqueta abierta y la mirada encendida por un fuego que la hizo estremecer. ¿Me sigue ahora, señor Montemayor?, preguntó con una mezcla de desafío y nerviosismo. Él avanzó despacio, como un lobo que acorta la distancia con su presa.
No acostumbro a seguir a nadie, pero parece que siempre la encuentro donde no debería estar. Elena respiró hondo, intentando no ceder. Quizá el problema es que usted aparece en todas partes. Gabriel sonrió apenas, una sonrisa peligrosa. Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Dígame, señorita de la Fuente, ¿qué busca en esta casa? ¿Es dinero? ¿Protección? ¿O acaso, algo más? Elena sostuvo la mirada, aunque sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. Busco cumplir con mi deber, respondió con firmeza. Nada más. Gabriel inclinó la cabeza, como si no creyera una palabra. No. Su voz fue un susurro grave. Usted busca respuestas. Lo veo en sus ojos. Y sé que oculta algo, igual que yo. Elena quiso replicar, pero él dio un paso más, acortando la distancia hasta que sus rostros quedaron a un suspiro. El silencio de los olivos los envolvía, como si la tierra entera contuviera el aliento. Por un instante, Elena sintió que el mundo desaparecía, no había venganza, ni miedo, ni mentiras, solo la atracción imposible de ese hombre que representaba todo lo que debía odiar. Gabriel levantó una mano y rozó con suavidad un mechón de su cabello, apartándolo de su rostro. Su contacto fue breve, pero ardió como fuego. Si juega con fuego, señorita, murmuró, terminará por quemarse. Elena retrocedió, obligándose a romper el hechizo. Prefiero arder antes que vivir en las sombras, replicó, con una voz que no parecía suya. Gabriel la observó con intensidad, como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. Finalmente, se apartó, dejando un vacío insoportable a su alrededor. No sé quién es usted en realidad, Elena, dijo, pronunciando su nombre por primera vez, pero descubrirlo será mi prioridad. Y desapareció entre los olivos, dejándola sola bajo la luna. Elena se llevó una mano al pecho, donde su corazón golpeaba con violencia. Había ido allí buscando aire, y lo que había encontrado era un fuego que amenazaba con consumirla entera. Capítulo 7. La sospecha de la marquesa. La marquesa Montemayor siempre había tenido un instinto felino para detectar las mentiras. Podía oler el miedo en un criado, descubrir la falsedad en una sonrisa y desarmar a cualquiera con una sola mirada. Y desde que la institutriz había puesto un pie en la arboleda, algo en ella no terminaba de encajar. Esa mañana, mientras Elena daba lecciones de lectura a los niños en la galería, la marquesa la observaba desde su sillón de mimbre, fingiendo distraerse con el abanico. Cada gesto de la joven la intrigaba, la firmeza en la voz, la forma de mirar directo a los ojos, demasiado orgullosa para alguien que decía venir de una familia modesta. Señorita de la Fuente, interrumpió de pronto, ¿de dónde dijo usted que provenía? Elena alzó la mirada, sintiendo un escalofrío. De Córdoba, señora. Mi padre fue maestro, y mi madre, costurera. La marquesa ladeó la cabeza, estudiándola con una sonrisa fría. Qué extraño, no he oído nunca hablar de un maestro con ese apellido. Elena apretó las manos sobre el libro, pero mantuvo el tono sereno. Mi familia no era conocida, señora. Solo gente sencilla. El abanico se cerró de golpe. Ya lo veremos. Ese mismo día, mientras los niños dormían la siesta, Elena decidió salir al patio para respirar. Caminó entre los corredores silenciosos y allí lo vio, Gabriel, observándola desde el otro extremo, con esa mezcla de desafío y deseo que hacía que la sangre se le agitara. No intercambiaron palabras, solo una mirada. Una mirada que lo decía todo, y que no pasó desapercibida. Desde el balcón del segundo piso, la marquesa los contemplaba con los ojos entrecerrados. No necesitaba pruebas para saberlo, algo ardía entre su hijo y la institutriz. Algo que podía convertirse en un escándalo si no lo cortaba de raíz. Más tarde, mandó llamar a Elena a sus aposentos. La recibió en una estancia perfumada con incienso, donde las cortinas pesadas dejaban pasar apenas un hilo de luz. Escúcheme bien, señorita, dijo la marquesa con voz baja, pero firme como un látigo. No sé qué busca en esta casa, pero le advierto, aquí no se juega con los Montemayor. Mucho menos con mi hijo. Elena sostuvo la mirada, aunque un frío le recorrió la espalda. No comprendo a qué se refiere, señora.
La marquesa sonrió sin alegría. Claro que comprende. Y si insiste en negarlo, le haré comprenderlo a la fuerza. Elena salió de aquella habitación con el corazón encogido. Sabía que su disfraz estaba empezando a resquebrajarse. Y lo peor no era la sospecha de la marquesa, sino que, en lo más profundo de su alma, no quería negar lo que sentía por Gabriel. Capítulo 8. Fiestas y máscaras. La muerte de don Rodrigo Montemayor aún era un rumor fresco en la comarca. Apenas habían pasado unas semanas desde que el patriarca fuera enterrado bajo los cipreses familiares, y las voces en el pueblo murmuraban sobre lo inusual de lo que estaba por ocurrir, una fiesta en plena casa de luto. Pero la marquesa había sido clara. El baile de la vendimia se celebraría como cada año, porque la arboleda debía mostrar que seguía en pie, fuerte e intocable. Cancelarlo sería admitir debilidad. Así, la hacienda se transformó aquella noche en un escenario de luces. Los criados encendieron decenas de candelabros, los músicos afinaban violines, y las damas de la nobleza, aunque murmuraban en voz baja sobre la osadía de la anfitriona, acudieron vestidas con sus mejores galas. Elena había recibido órdenes de vigilar a los niños, pero la doncella le prestó un vestido sencillo color marfil. Cuando bajó al salón, muchos la confundieron con una invitada más. Y entonces lo vio, Gabriel Montemayor, de traje negro, elegante, con el peso de la herencia en sus hombros y el fuego de algo indescifrable en los ojos. Su mirada la buscó entre la multitud, ignorando a las damas que lo cortejaban con sonrisas. Cuando la orquesta inició una melodía, Gabriel atravesó el salón y, sin importarle las miradas, le tendió la mano. Señorita de la Fuente, ¿me concede este baile? Elena vaciló. Sabía que la marquesa observaba desde su trono de terciopelo, con el abanico como arma en la mano. Pero aceptó. Bailaron como si todo el salón hubiera desaparecido. Sus pasos eran precisos, sus respiraciones se rozaban, y en cada giro había una confesión muda que ninguno se atrevía a pronunciar. No debería estar aquí conmigo, murmuró Elena. Y, sin embargo, aquí está, replicó Gabriel. Cuando la música terminó, él se inclinó sobre ella y susurró al oído. Un día me dirá quién es en realidad. Y ese día, nada volverá a ser igual. Elena tembló. Había cruzado un límite peligroso, y lo sabía. La marquesa también. Capítulo 9. El precio de la verdad. Al amanecer, el eco de la música aún rondaba en las paredes. Pero Elena no podía dejar de pensar en la cercanía de Gabriel durante el baile, en el calor de su mano sobre la suya. Y en lo imprudente que había sido dejarse arrastrar. Esa mañana, mientras ordenaba unos estantes de la biblioteca, un fajo de papeles cayó al suelo. Entre ellos, un sobre amarillento, olvidado. El sello aún mostraba el emblema de los Montemayor. Lo abrió. La letra era firme, cruel, inconfundible, don Rodrigo Montemayor. El jornalero Julián Montoro se ha vuelto un problema. Su voz siembra discordia entre los trabajadores. Es necesario darle un escarmiento. La obediencia del resto depende de su sacrificio. Elena sintió que el corazón se le rompía. El asesino de su padre había sido el amo de la casa, y lo había dejado escrito, como si ni siquiera la muerte de un hombre mereciera ocultarse. Don Rodrigo, obsesionado con dejar constancia de todo, había archivado incluso sus órdenes más crueles. Las lágrimas ardieron en sus ojos. Aquella carta era la prueba. ¿Qué hace con esos papeles? La voz de Gabriel la atravesó. Elena se giró sobresaltada. Él estaba en el umbral, la mirada fija en el sobre que ella apretaba contra el pecho. Aquí está la verdad. Exclamó ella, con un sollozo contenido. Su padre mandó matar al mío. Gabriel palideció. Dio un paso hacia ella. Su padre era Julián Montoro. Elena asintió, con rabia y dolor. Sí. Y ahora sé que fue condenado por decisión de don Rodrigo. El silencio que siguió fue insoportable. Gabriel bajó la cabeza, como si una losa le cayera encima. No lo sabía, juró que no lo sabía. Se dejó caer en una silla, con el rostro sombrío. Mientras mi padre gobernaba esta hacienda con puño de hierro, yo estudiaba en Sevilla. Crecí escuchando que los jornaleros eran ingratos y que su rebelión solo traía desgracia.
Jamás me mostró sus decisiones más oscuras, y yo, ingenuo, preferí no preguntar. Alzó la mirada hacia ella, con un dolor feroz en los ojos. No lo supe, Elena. No lo supe hasta ahora. Pero lleva su apellido, replicó Elena, con la voz quebrada. Y ese apellido me arrebató a mi padre. Gabriel la miró con un dolor feroz. No soy él, Elena. Y no permitiré que me juzgue como si lo fuera. La tensión los envolvía, más cerca que nunca de un abismo imposible. Elena temblaba, odiaba a su apellido, pero no podía negar lo que sentía por él. Y entonces la puerta se abrió de golpe. La marquesa apareció, rígida, con los ojos como cuchillas. «Qué escena tan interesante», dijo, con el abanico cerrado en la mano. «Mi hijo y la institutriz, solos, en la biblioteca». Elena escondió la carta tras su falda. Gabriel se adelantó, interponiéndose. «Basta, madre». Pero la mirada de la marquesa lo dijo todo, había visto lo suficiente para iniciar una guerra. Elena supo en ese instante que su secreto, su plan de venganza y el fuego que la atraía hacia Gabriel estaban a punto de chocar en una tormenta de consecuencias irreversibles. Capítulo 10. Decisión al amanecer. Elena no había dormido. La carta ardía entre sus manos como una llama imposible de apagar. Era la prueba que había soñado encontrar, un escrito con la firma de don Rodrigo Montemayor, ordenando la muerte de su padre. Pero la verdad pesaba más de lo que había imaginado. Se sentó junto a la ventana de su aposento, observando el amanecer teñir de oro los olivares. El canto de los gallos la devolvía a la infancia, a la risa de Julián entre los surcos, al olor de la tierra húmeda. Y ahora ese recuerdo se mezclaba con otro, los brazos de Gabriel, firmes al sostenerla en el baile. Elena apretó los dientes. ¿Qué clase de monstruo era, para sentir atracción por el hijo de quienes habían destruido su vida? Pero lo peor era que, en el fondo de su alma, sabía que Gabriel no era su enemigo. Y esa certeza la desgarraba. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Era él. Gabriel entró sin esperar permiso. Se veía cansado, con las ojeras de alguien que tampoco había dormido. Cerró la puerta tras de sí y la miró, con una mezcla de rabia, dolor y algo que la desarmaba. «Necesito la verdad», dijo, con voz grave. «Esa carta, la tiene». Elena dudó, pero sacó el sobre. Lo sostuvo entre sus manos, sin entregarlo. «Aquí está. La orden que mató a mi padre. Firmada por don Rodrigo». Gabriel la tomó con cuidado, como si ardiera. La leyó, y su rostro se endureció. «Dios mío», murmuró. «Es cierto». Hubo un silencio espeso. Luego, Gabriel levantó la mirada hacia ella. «Elena, escúcheme. No soy mi padre. No puedo deshacer lo que hizo, pero puedo hacer justicia. Déjeme demostrarle que no todos los Montemayor somos iguales». Elena tembló. Quiso odiarlo, pero la intensidad en sus ojos la desarmaba. «¿Y qué justicia puede darme usted?», preguntó con voz quebrada. Él dio un paso hacia ella. «Si hace falta, pondré esta hacienda de rodillas para limpiar su nombre. Pero no me odie por lo que hizo otro». Las lágrimas nublaron la vista de Elena. Sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Y en ese instante, Gabriel tomó su mano, con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de sus palabras. «No me mienta más. Desde que llegó, sé que hay algo entre nosotros». Elena retiró la mano con brusquedad, pero su voz apenas fue un susurro. «Lo que hay entre nosotros es imposible». «Entonces déjeme hacer lo posible», replicó él, acercándose tanto que su respiración se mezcló con la suya. «Aunque me cueste enfrentarme a mi madre». El corazón de Elena latía con violencia. Por un instante, estuvo a punto de ceder, de dejarse arrastrar por lo que sentía. Pero entonces recordó la tumba de su padre, las lágrimas de su infancia, el juramento de venganza. Se apartó de golpe. «No. No puedo». Gabriel quedó inmóvil, con el dolor reflejado en el rostro. Asintió en silencio y salió, cerrando la puerta con un golpe seco. Elena se dejó caer en la silla, con la carta aún entre sus manos. El amanecer llenaba el cuarto de luz, pero en su pecho la oscuridad era insoportable.
Sabía que tenía que decidir. Usar la carta como un arma contra los Montemayor, o entregarse al amor de un hombre que llevaba su apellido. El destino de ambos pendía de esa elección. Capítulo 11. La sombra de la marquesa. La marquesa Montemayor nunca había confiado en la institutriz. Su intuición de mujer curtida en intrigas le decía que aquella joven escondía más de lo que mostraba. Y después de lo que vio en la biblioteca, su hijo y Elena demasiado cerca, el nerviosismo en sus miradas, decidió que había llegado la hora de actuar. Ordenó a una de sus doncellas de confianza, Rosaura, que siguiera a la institutriz discretamente. Cada paso, cada gesto. Nada se me oculta en mi propia casa, le advirtió, con esa voz baja que helaba la sangre. Esa misma tarde, Elena salió al jardín con un libro entre las manos. Dentro del libro, bien escondida, estaba la carta de don Rodrigo. Su corazón no dejaba de golpear, era demasiado peligroso guardarla en su aposento, pero tampoco podía destruirla. Esa carta era su única arma, su escudo y su condena al mismo tiempo. Desde la galería, Rosaura la observaba. Y aunque no alcanzaba a ver lo que escondía entre las páginas, no se le escapó la manera nerviosa en que Elena apretaba el volumen contra el pecho. Esa noche, la doncella corrió a contárselo todo a la marquesa. Señora, ella guarda algo en secreto. Lo lleva consigo a todas partes, como si fuera un tesoro. La marquesa entrecerró los ojos. Lo sabía. Hay algo que no quiere que veamos. Y lo voy a descubrir. Mientras tanto, Gabriel buscaba a Elena. La encontró en los establos, bajo el olor a heno y a caballos, lejos de los oídos indiscretos de la casa. No deje que mi madre la intimide, le dijo, con un tono grave. Ella hará lo imposible por separarnos, pero no voy a permitirlo. Elena lo miró con dolor. No es solo su madre, Gabriel. Es el pasado que nos separa. La carta que encontré no es un simple papel, es una sentencia contra mi padre. Él se acercó y la tomó de los hombros. Entonces luchemos juntos. Déjeme cargar con ese peso, aunque sea el de mi propio apellido. Elena sintió que sus defensas se quebraban. Por un instante, su frente descansó sobre el pecho de Gabriel, escuchando el latido firme de su corazón. El mundo parecía detenerse. Pero una sombra se movió en la entrada del establo. No era un caballo ni un criado. Era Rosaura, que observaba en silencio, con los ojos muy abiertos. Se retiró antes de ser descubierta, corriendo hacia la marquesa. Y esa misma noche, la dueña de la arboleda supo la verdad, la institutriz escondía un secreto capaz de derrumbar a su familia. En su aposento, la marquesa cerró el abanico con un chasquido seco. Así que tienes un arma contra nosotros, muchachita, susurró, con una sonrisa helada. Veremos cuánto tardas en arrepentirte de haberla guardado. Capítulo 12. El duelo en la galería. La galería de la arboleda estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz de los candelabros. El silencio de la noche era tan espeso que cualquier sonido parecía un grito. Elena caminaba con paso rápido, el corazón agitado, la carta oculta entre las páginas de un misal que fingía leer. Sabía que tarde o temprano la marquesa descubriría algo, pero no imaginó que la cita llegaría tan pronto. Al doblar un arco, la vio. La marquesa la esperaba, erguida, con el abanico cerrado en la mano como si fuera un cetro. Sus ojos, fríos como cuchillas, no necesitaban palabras para hacerla sentir atrapada. Señorita de la Fuente, pronunció despacio, con un tono casi cordial que resultaba más amenazante que un grito. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre las mujeres como usted y las mujeres como yo? Elena se detuvo, sin responder. La marquesa avanzó, con pasos lentos que resonaban en las baldosas. Que yo nací para mandar. Y usted, nació para obedecer. Elena apretó el libro contra el pecho. Obedezco solo a mi conciencia, señora. La sonrisa de la marquesa fue helada. No juegue conmigo. Sé que guarda algo. Un secreto, un papel. Y le advierto que nada que pertenezca a esta casa puede estar en manos de una intrusa. Elena sintió que el pulso le martillaba en las sienes. Ese papel prueba la verdad, dijo, con voz temblorosa pero firme. Prueba que su esposo ordenó asesinar a mi padre. La marquesa se detuvo en seco.
El silencio fue absoluto. Solo el chisporroteo de una vela rompía la tensión. De pronto, la marquesa soltó una carcajada corta, amarga. Así que por fin se quita la máscara. ¿Con qué hija de Julián Montoro? Lo sospechaba. Elena respiró hondo. Ya no puede negarlo. La firma de don Rodrigo está allí. La marquesa la observó como un halcón. ¿Y qué cree que logrará con ese papel? Venganza. Justicia. Nadie en esta tierra se atrevería a levantar la voz contra los Montemayor. Esa carta no es más que tinta sobre un papel amarillento. Elena dio un paso al frente, sus ojos encendidos. Tal vez. Pero basta con mostrarla al pueblo para que la verdad salga a la luz. La marquesa alzó el mentón, con una sonrisa gélida. Entonces sepa esto, muchachita, si esa carta ve la luz, no será mi apellido el único destruido. También lo será el de mi hijo. Y con él, su futuro. Está dispuesta a arrastrarlo en su caída. Elena tembló. El golpe había sido certero. Gabriel. La marquesa se inclinó hacia ella, murmurando apenas. Puede odiarme a mí todo lo que quiera. Pero no arrastre a mi hijo en su venganza. O se arrepentirá. Con un giro elegante, la marquesa se alejó, el abanico repiqueteando contra su palma. Elena se quedó sola, el misal apretado entre las manos, la carta escondida en su interior. Sabía que la batalla había comenzado. La marquesa no descansaría hasta arrebatarle esa prueba. Y ahora, el corazón de Elena estaba dividido entre la justicia para su padre y el amor imposible que sentía por Gabriel, el hombre atrapado entre dos mujeres que se declaraban la guerra en silencio. Capítulo 13. Entre la sangre y el deseo. La marquesa lo esperaba bajo el retrato de don Rodrigo, la figura del difunto patriarca imponiendo silencio en el gran salón. Hijo, comenzó ella, con voz suave pero venenosa. Sé que has visto la carta. Gabriel se tensó, pero no lo negó. La vi. Y vi también lo que significa, que mi padre mandó matar a un hombre inocente. La marquesa cerró el abanico con un chasquido. No un hombre inocente. Un agitador. Un jornalero que se atrevió a desafiar nuestra autoridad. Tu padre solo defendió lo que era suyo. Gabriel apretó los puños. Lo que era suyo, eran campos y olivares. No la vida de un hombre. La marquesa lo observó con frialdad. Escucha bien, Gabriel, esa muchacha, Elena, no es una institutriz cualquiera. Es la hija de Julián Montoro. Ha venido a esta casa con un propósito, y no es enseñar a tus sobrinos. Gabriel la encaró con rabia. ¿Y qué esperaba? Que se arrodillara ante nosotros después de que mi padre la dejó huérfana. La marquesa dio un paso hacia él, su sombra larga bajo el retrato. Espero que recuerdes quién eres. Eres un Montemayor. Este apellido significa poder, tierras, respeto. Si sigues a esa muchacha, lo perderás todo. Gabriel la miró, con fuego en los ojos. Si mantener ese apellido significa callar las injusticias de mi padre, entonces prefiero perderlo todo. El silencio fue brutal. Por primera vez, la marquesa percibió en su hijo la rebeldía de un hombre dispuesto a romper cadenas. Estás ciego, susurró ella. Esa mujer te llevará a la ruina. Gabriel se volvió hacia la puerta. Quizá. Pero prefiero la ruina a la mentira. En su aposento, Elena sostenía la carta contra el pecho. El enfrentamiento en la galería la había dejado temblando. Ahora sabía que la marquesa no se detendría. Y cuando Gabriel entró de golpe en la habitación, su voz fue un rayo. Elena, mi madre no descansará hasta quitarte esto. Señaló la carta con una mirada grave. No quiero perderte, pero tienes que decidir, ¿vas a confiar en mí o vas a luchar sola? Los ojos de Elena brillaron con lágrimas. Estaba atrapada entre dos fuegos, la justicia para su padre y el amor por un hombre que llevaba el apellido del verdugo. Sabía que la próxima jugada de la marquesa sería despiadada. Capítulo 14. El asalto en la noche. La luna banaba de plata los corredores de la arboleda. Todo parecía en calma, pero Elena sentía un presentimiento oscuro. Había escondido la carta bajo la tabla suelta del piso de su aposento, convencida de que allí estaría a salvo. No sabía que la marquesa ya había dado la orden.
En las sombras del patio, Rosaura aguardaba con dos capataces de confianza, hombres rudos que no debían hacer preguntas, solo obedecer. La señora quiere ese papel esta noche, susurró la doncella, entregándoles la llave maestra de las habitaciones. Elena despertó con un sobresalto. Un crujido, apenas un roce en la madera. La vela en su mesita ardía débil. Se incorporó y el frío del miedo la atravesó, la puerta se abría despacio. Dos sombras entraron. Uno cerró la puerta de golpe, el otro avanzó hacia ella con paso firme. ¿Qué hacen aquí?, gritó Elena, retrocediendo. Silencio, muchacha, dijo uno de ellos con voz ronca. Entréganos lo que guardas y no te pasará nada. Elena comprendió de inmediato, iban por la carta. Su corazón estallaba en el pecho. Dio un salto hacia la tabla suelta, intentando alcanzarla, pero una mano brutal la sujetó del brazo y la empujó contra la pared. Suéltenme. El otro hombre empezó a registrar el cuarto, abriendo cajones, sacudiendo los colchones, lanzando sus libros al suelo. Elena forcejeó con desesperación. Recordó el rostro de su padre, la risa bajo el sol de los campos, y supo que no podía permitir que le arrebataran la única prueba de su inocencia. Mordió la mano que la sujetaba y, con un grito, se lanzó hacia el suelo, golpeando la tabla para sacarla. El sobre apareció apenas un instante, pero suficiente para que el otro capataz lo viera. Ahí está. Rugió, abalanzándose. Elena se aferró al papel contra su pecho, dispuesta a defenderlo con uñas y dientes. De pronto, la puerta se abrió de golpe. Basta. Tronó la voz de Gabriel. Entró como un huracán, con una lámpara en la mano. Los capataces se quedaron paralizados, sorprendidos. Gabriel se interpuso, su sombra imponente sobre ellos. ¿Qué significa esto? Los hombres dudaron. Rosaura apareció detrás, intentando fingir inocencia. Elena ocultaba algo, señorito, la señora ordenó. Mi madre no da órdenes en este cuarto. Bramó Gabriel. Fuera de aquí, todos. Los capataces se miraron, vacilaron, pero el fuego en los ojos del heredero los obligó a retroceder. Salieron murmurando, Rosaura detrás, con el rostro desencajado. Elena aún temblaba, arrodillada en el suelo, el sobre apretado entre sus manos. Gabriel la ayudó a levantarse. Está bien. Ella lo miró, con lágrimas de rabia y miedo. Lo intentaron, iban a quitármelo. Gabriel la tomó de los hombros, con la voz grave, casi un juramento. Mientras yo respire, nadie volverá a tocarla. Elena quiso creerle, pero sabía que aquella noche había cambiado todo. La guerra contra la marquesa ya no era un juego de intrigas. Ahora se jugaba con fuerza, con violencia, y la sangre podía correr en cualquier momento. Capítulo 15. El veneno de la marquesa. La calma en la arboleda duró apenas un amanecer. Al día siguiente, las campanas de la iglesia repicaron anunciando la misa de domingo, y como era costumbre, toda la nobleza de la comarca se reunió en la plaza mayor. Elena bajó con los niños de la mano, intentando ocultar las marcas de la noche anterior en su alma. No dijo palabra, pero la sensación de peligro la acompañaba como una sombra. La marquesa, en cambio, apareció con un porte majestuoso, vestida de terciopelo negro, con su abanico como cetro y el gesto de una reina que convoca a sus súbditos. Saludaba a los hacendados, a los comerciantes, a las damas engalanadas, pero lo hacía con un plan en marcha. Cuando el sacerdote terminó la homilía, la marquesa tomó la palabra en la escalinata de la iglesia, como quien hace un anuncio inocente. Su voz se elevó clara y fría, como un cuchillo bien afilado. Amigos, vecinos, familias de esta tierra, dijo, sonriendo con falsa cordialidad. Hoy quiero hablarles de la importancia de la lealtad y de la obediencia, virtudes que siempre han mantenido nuestra sociedad en pie. El murmullo se apagó. Todos escuchaban. La marquesa movió lentamente el abanico, dejando que sus palabras calaran. Pero hay quienes se infiltran en nuestras casas con máscaras de humildad, ocultando apellidos manchados de traición. Hay quienes vienen con la intención de sembrar discordia, de enfrentar hijos contra padres, amos contra criados. Elena sintió cómo la sangre se le helaba. No había dicho su nombre,
Pero todos sabían a quién señalaba. Las miradas comenzaron a clavarse en ella como espinas. La marquesa prosiguió, su voz firme y calculada. Los Montemayor no tememos a esas intrigas. Pero no permitiremos que falsos inocentes mancillen nuestro honor. Un murmullo recorrió la multitud. Algunas damas se persignaban, otros hombres fruncían el ceño mirando a Elena. Los niños se aferraban a su falda, confundidos. Gabriel, que había permanecido unos pasos atrás, avanzó de pronto. Subió a la escalinata y enfrentó a su madre ante todos. Basta, madre. Tronó. Si alguien mancilla este apellido, no es ella. La marquesa palideció un instante, sorprendida por la osadía de su hijo, pero recuperó la compostura al ver que todos los ojos estaban puestos en ellos. Gabriel tomó a Elena de la mano, en un gesto tan público como desafiante. Ella tiene más honor en un solo gesto que muchos de los que aquí murmuran. Y si alguien la acusa, me acusa también a mí. El silencio fue absoluto. Luego, un murmullo de escándalo recorrió la plaza. Nadie recordaba una humillación semejante contra la marquesa Montemayor. Los ojos de la señora ardían de rabia contenida. Has firmado tu sentencia, Gabriel, susurró con una sonrisa helada que solo él y Elena pudieron escuchar. Si eliges a esa mujer, renuncias a todo lo que te pertenece. Gabriel sostuvo la mirada de su madre. Prefiero perderlo todo, antes que perderme a mí mismo. Elena apenas podía respirar. La guerra ya no era un secreto en los pasillos de la hacienda, ahora estaba declarada ante todo el pueblo. Y sabía que la marquesa, herida en público, sería más peligrosa que nunca. Capítulo 16. La trampa de la marquesa. La humillación en la plaza había dejado a la marquesa Montemayor con un veneno ardiente en la sangre. Nunca, en todos sus años de poder, alguien se había atrevido a enfrentarla en público, y mucho menos su propio hijo. El desafío debía pagarse. La ocasión llegó pronto. Un juego de astucia, un rumor hábilmente sembrado, y la trampa estaba lista. Esa tarde, mientras Elena repasaba las lecciones de los niños, Rosaura irrumpió en el salón, jadeante. Señorita. Venga rápido, hay un incendio en el granero. Elena soltó los libros y corrió tras la doncella. El olor a humo flotaba en el aire, acre y alarmante. Pero cuando dobló el pasillo que conducía a los depósitos, algo no encajaba, no había gritos de alerta, ni corridas de criados. Solo silencio. De pronto, dos hombres salieron de las sombras. Los mismos capataces que habían intentado arrebatarle la carta noches atrás. La señora dice que aquí se acaba el juego, dijo uno, cerrándole el paso. Elena retrocedió, pero Rosaura bloqueó la salida detrás de ella, cerrando la puerta con llave. El olor a humo era más fuerte, al rincón del almacén alguien había prendido fuego a unas pacas de paja. «Están locos», gritó Elena. «La casa entera arderá». «Solo si usted no coopera», replicó el otro capataz, avanzando. «Entréguenos la carta y saldrá viva». Elena sintió que el corazón le estallaba. El humo comenzaba a llenar la estancia, las llamas crecían devorando la madera seca. La carta estaba oculta en su corsé, contra el pecho. Si la entregaba, perdería a su padre para siempre, si no lo hacía, moriría en ese encierro. Con una determinación feroz, arrancó un hierro suelto de una de las vigas y lo blandió como arma improvisada. «Tendrán que matarme primero». Los hombres se miraron con una mueca burlona y dieron un paso más. En ese instante, la puerta fue derribada con un golpe brutal. Gabriel irrumpió, cubriéndose la boca y la nariz del humo. Elena. Sin pensarlo, se lanzó contra los capataces. El primero cayó de un puñetazo, el segundo forcejeó hasta que Gabriel lo derribó contra las pacas en llamas. El hombre huyó entre gritos, cubriéndose el rostro chamuscado. Gabriel tomó a Elena por la cintura, levantándola casi a la fuerza. «Rápido, antes de que esto se derrumbe». Juntos atravesaron la humareda, saliendo al patio mientras el fuego consumía el depósito. Los criados corrían con cubos de agua, pero ya era tarde, el granero ardía como una hoguera en plena noche. Elena se aferraba al pecho de Gabriel, temblando, con el sobre aún oculto contra su piel. Él la miró, con la cara tiznada de hollín, los ojos encendidos por la furia. «Esto no fue un accidente»,
murmuró con rabia contenida. Mi madre quiso matarte. Elena lo supo en lo más profundo de su alma, la guerra había cruzado la última línea. Ya no era cuestión de intrigas o rumores. Ahora la marquesa había desatado la violencia abierta, y cada minuto podía ser el último. En el balcón de la casa principal, la marquesa observaba el incendio desde la distancia, el abanico inmóvil en sus manos. Una sonrisa helada se dibujó en su rostro. Esta vez escapaste, muchachita, susurró para sí. Pero no habrá próxima. Capítulo 17. El ultimátum. La casa de la arboleda aún olía a humo. Las brasas del granero ardían bajo la vigilancia de los criados, y el rumor del incendio corría ya por todo el valle. Algunos decían que había sido un accidente, otros, que era un presagio de desgracia. Gabriel no esperó aclaraciones. Subió los escalones de la galería con pasos furiosos y entró en el salón principal, donde la marquesa lo esperaba sentada en su sillón de terciopelo, el abanico inmóvil, la expresión serena de quien ya lo había calculado todo. Así que vienes a acusarme, dijo ella, sin levantar la voz. Gabriel la señaló con rabia. No me tome por idiota, madre. El incendio no fue casualidad. Mandó a sus hombres a buscar la carta, y casi la matan. La marquesa entrecerró los ojos. Si esa muchacha murió o no, poco me importa. Lo que me importa es salvar este apellido de la ruina que ella misma traerá con sus manos. Gabriel avanzó hasta quedar frente a ella, respirando agitado. Es usted quien está destruyendo a esta familia. Su orgullo, su sed de poder, eso nos arruina más que cualquier papel. La marquesa lo miró con frialdad, como si viera a un extraño. ¿De verdad estás dispuesto a sacrificar todo lo que eres por esa institutriz? No es una institutriz, rugió Gabriel. Es una mujer que merece justicia. Y la amo. El abanico se cerró de golpe. La marquesa se levantó, imponente, la sombra del retrato de don Rodrigo proyectándose detrás de ella. Entonces escucha bien, Gabriel, si eliges a esa mujer, renuncias a la arboleda, a las tierras, al apellido Montemayor. Todo lo que tu padre construyó quedará fuera de tu alcance. El silencio pesaba como plomo. Gabriel no parpadeó. Quédese con sus tierras, madre. Quédese con sus riquezas y con su orgullo vacío. Prefiero caminar libre junto a Elena, aunque no tenga nada. La marquesa palideció, como si hubiera recibido una bofetada. El golpe no era contra su hacienda, sino contra su poder sobre él. Pero reaccionó con una sonrisa helada. Muy bien, hijo mío. Has elegido. Y yo también elegiré. Gabriel la sostuvo con la mirada. ¿Qué significa eso? Significa, respondió la marquesa con un tono bajo y venenoso, que, si ella permanece en esta casa, será como una espina en mi carne. Y yo no tolero espinas. Esa noche, Elena esperaba en el establo, todavía estremecida por el incendio. Gabriel la encontró allí, cubierto aún de hollín, pero con la mirada decidida. He roto con mi madre, le dijo, tomando sus manos. Si sigo aquí, me arrebatará todo, pero contigo no tengo miedo de perderlo. Elena lo miró, temblando. La intensidad de sus palabras la envolvía, pero la amenaza de la marquesa pesaba sobre ella como una daga en el aire. ¿Y si intenta de nuevo destruirme? Preguntó, con voz baja. Gabriel la abrazó contra su pecho. Entonces tendrá que pasar sobre mi cadáver. Elena cerró los ojos, y por un instante se permitió descansar en sus brazos. Pero en lo más profundo sabía que la marquesa no se detendría. El verdadero combate apenas comenzaba. Capítulo 18. El juicio de las apariencias. Los días siguientes al incendio, el rumor en el pueblo creció como la pólvora. Nadie hablaba de otra cosa, el granero reducido a cenizas, el hijo rebelde enfrentado a su madre, y la institutriz convertida en la manzana de la discordia. La marquesa no perdió el tiempo. Reunió en sus salones a los hombres más influyentes de la comarca, el juez de paz, el párroco y un par de hacendados aliados. Con voz suave, casi piadosa, les relató su versión. Esa muchacha, dijo, con gesto dolido, llegó a mi casa con mentiras. Ha seducido a mi hijo, ha confundido a mis nietos, y ahora, temo,
Hasta ha puesto en riesgo la seguridad de la hacienda. El párroco la miró con el ceño fruncido. ¿De qué riesgo habla, señora? La marquesa dejó que su silencio pesara antes de soltar la daga. Me temo que la encontramos merodeando cerca del incendio. Algunos criados aseguran haberla visto entrar poco antes de que comenzaran las llamas. Los murmullos se encendieron. El juez entrelazó las manos sobre la mesa. Insinúa que la institutriz provocó el fuego. La marquesa se inclinó con aire doliente. No quiero pensar tan mal, pero, ¿qué otra explicación hay? Desde que llegó, solo ha traído desgracias. Y ahora, este desastre. El párroco suspiró. Una mujer que enciende pasiones indebidas y divide una familia, es un peligro para la moral cristiana. La trampa estaba tendida. Al día siguiente, Elena fue llamada al despacho del juez de paz. Cuando entró, encontró allí al párroco, a varios vecinos y, en primera fila, a la marquesa con su abanico cerrado como un arma invisible. Señorita de la Fuente, empezó el juez, con tono severo, ha corrido la voz de que estuvo presente en el incendio del granero. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Elena palideció. Miró alrededor, sintiendo cómo las miradas la atravesaban como cuchillos. Eso es mentira. Exclamó. Fueron otros quienes entraron, yo fui la víctima, no la culpable. El párroco levantó una ceja. ¿Tiene testigos que lo confirmen? Elena abrió la boca, pero se detuvo. Gabriel lo sabía, claro, pero si lo llamaba, sería él contra su propia madre ante toda la comarca. El escándalo sería irreparable. La marquesa aprovechó el silencio para sonreír con falsa compasión. Pobre criatura, se enreda sola con sus palabras. Un murmullo recorrió la sala. Algunos hombres asentían, convencidos. Elena sintió la trampa cerrándose sobre ella. No solo querían arrebatarle la carta, querían su honra, su reputación, hasta su derecho a permanecer en la arboleda. De pronto, una voz firme resonó en la sala. Basta de calumnias. Gabriel irrumpió, desafiando todas las reglas de etiqueta. Su figura alta llenó el despacho, y sus palabras cayeron como un látigo. Yo fui testigo. Esos hombres entraron para matarla, y si no llegó a tiempo, hoy estaríamos llorando su cadáver. El silencio fue brutal. Nadie se atrevía a contradecirlo. La marquesa lo miró con fuego en los ojos, pero su hijo sostuvo la mirada sin titubear. Se lo advierto, madre. Si sigue atacando a Elena, seré yo quien saque a la luz todo lo que oculta este apellido. El juez y el párroco intercambiaron miradas incómodas. Nadie quería un escándalo que pusiera en entredicho el nombre de los Montemayor. La sesión se levantó sin resolución, pero el veneno ya estaba sembrado. Elena lo sabía, la marquesa había perdido la batalla, pero no la guerra. Esa noche, en el silencio de su cuarto, Elena miró la carta una vez más. Por primera vez se preguntó si no era hora de usarla. Si no era hora de gritar al mundo que los Montemayor tenían las manos manchadas de sangre. Capítulo 19. La carta y el corazón. La noche caía sobre la arboleda con un silencio extraño, como si hasta el viento contuviera el aliento. En su aposento, Elena encendió una sola vela y colocó la carta sobre la mesa. El papel amarillento brillaba como si fuera de fuego. La había leído tantas veces que podía recitar cada palabra, la firma de don Rodrigo Montemayor, la orden de eliminar a Julián Montoro, su padre. Era la prueba, la verdad irrefutable. Y sin embargo, también era el arma que podía destruir al hombre que amaba. Se llevó las manos al rostro, ahogada por la duda. Padre, ¿qué harías tú en mi lugar? Susurró. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. ¿Era justicia lo que buscaba, o venganza? Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Gabriel entró despacio, con el rostro cansado pero la mirada firme. ¿No duermes?, dijo en voz baja. Elena negó con la cabeza. ¿Cómo podría? Esta carta es mi única arma, y mi condena. Gabriel se acercó, la tomó de las manos. Escúchame. Si la usas, destruirás el apellido Montemayor. Y conmigo, todo lo que soy. No te pido que la quemes, ni que olvides a tu padre. Solo te pido, que no me pierdas a mí.
Elena lo miró, con el corazón desgarrado. ¿Y si cayó? ¿Qué diría la memoria de mi padre? ¿Qué clase de hija sería si escondo la verdad? El silencio entre ellos era tan denso que parecía otro muro. Gabriel la acarició con ternura. Serías una hija que eligió la vida en lugar de la sangre. Elena tembló. Sus labios se rozaron apenas, un beso contenido por el peso de la culpa. Ella apartó la mirada, sofocada. No puedo decidir, Gabriel. Cada camino me arranca un pedazo del alma. Él la abrazó contra su pecho, como si quisiera protegerla de su propio destino. Entonces decide conmigo. No sola. En ese momento, un ruido en el pasillo interrumpió la calma. Pasos apresurados, susurros ahogados. Gabriel se levantó de golpe, abrió la puerta de improviso. Rosaura, la doncella, se tambaleó al ser sorprendida con el oído pegado a la madera. Tú. Rugió Gabriel, sujetándola del brazo. ¿Qué estabas escuchando? La muchacha temblaba como una hoja. La señora me ordenó vigilar. Elena palideció. La marquesa ya sabía que la carta seguía existiendo. Elena cerró el sobre con manos temblorosas. Sabía que ya no podía ocultarla mucho más. Si no tomaba una decisión pronto, sería la marquesa quien decidiera por ella. Capítulo 20. El robo. El amanecer llegó con un aire extraño, cargado de tensión. Elena no había dormido, la carta permanecía bajo su almohada, como si fuera un talismán y una daga al mismo tiempo. Al bajar al comedor, notó algo distinto en la rutina: Rosaura no estaba. El silencio en los corredores era más espeso de lo habitual. La marquesa apareció poco después, serena, impecable como siempre. ¿Ha dormido bien, señorita?, preguntó con una sonrisa gélida. Elena sintió un escalofrío, pero no respondió. Horas más tarde, cuando volvió a su habitación, el horror la golpeó como un rayo: la almohada estaba deshecha, las sábanas removidas, la tabla del piso levantada. La carta había desaparecido. Elena se desplomó de rodillas, buscando frenética en cada rincón, en los baúles, en los libros. Nada. De pronto, la puerta se abrió. La marquesa entró con calma, sosteniendo el sobre entre dos dedos, como quien muestra un trofeo. ¿Buscas esto?, preguntó con voz suave. Elena se puso de pie de un salto, con los ojos encendidos. Devuélvamela. La marquesa sonrió. No, querida. Esta carta ya no te pertenece. De hecho, nunca fue tuya. Solo es un pedazo de papel, hasta que alguien lo convierta en un arma. Y yo no pienso permitir que destruyas a mi familia con él. Elena dio un paso al frente, dispuesta a arrebatarla, pero la marquesa levantó la mano. Atrévete, y mañana mismo todo el valle sabrá que una pobre institutriz inventó pruebas para chantajear a los Montemayor. Nadie te creerá, ¿entiendes? Nadie. El silencio fue insoportable. Elena sintió la desesperación morderle el pecho. Esa carta es la verdad. Usted no puede enterrarla. La marquesa inclinó la cabeza, con frialdad. La verdad es lo que decimos los poderosos. Y tú no eres nadie. En ese momento, Gabriel irrumpió en la habitación. Se detuvo al ver a su madre con el sobre en la mano. Madre. Elena corrió hacia él. Se la llevó. La marquesa lo miró, desafiante. Tu padre escribió estas palabras, Gabriel. Y si salen a la luz, no solo mancharán su nombre, también el tuyo. ¿Quieres vivir bajo el peso de ser el hijo del asesino? Gabriel se quedó helado. La daga estaba bien hundida, ya no se trataba solo de proteger a Elena, sino de protegerse a sí mismo. La marquesa lo vio dudar y sonrió, victoriosa. Elige, hijo mío. O tu apellido, o esa mujer. Elena lo miró, con lágrimas brillando en los ojos. Gabriel apretó los puños, desgarrado por el dilema. Y supo que cualquier palabra que pronunciara, cambiaría para siempre el destino de todos. Capítulo 21. El fuego y la sangre. El salón principal estaba en penumbras, iluminado apenas por la chimenea. La marquesa sostenía la carta entre sus manos como un cetro de poder. Gabriel y Elena la enfrentaban,
cada uno con el corazón desbocado. Hoy se decide todo, dijo la marquesa con voz gélida. Esta carta no verá la luz del día. Hizo ademán de lanzarla al fuego. Elena gritó y se abalanzó hacia adelante, pero Gabriel la sujetó por el brazo. Madre, no lo haga. Rugió. La marquesa lo miró con un destello de triunfo. ¿Por qué no? ¿Quieres que todos sepan que eres el hijo de un asesino? ¿Quieres que tu apellido quede arrastrado en el barro? Elena forcejeó para soltarse. No es su apellido lo que importa, es la verdad. Gabriel la soltó de golpe. La vio correr hacia la chimenea y sujetar la muñeca de la marquesa con fuerza inesperada. El sobre tembló entre sus dedos. Devuélvame a mi padre. Gritó Elena, las lágrimas cayendo sobre el papel. Las dos mujeres forcejeaban al borde del fuego. Un instante más y el sobre caería en las llamas. Gabriel se lanzó a separarlas, sujetando las manos de ambas. Basta. Rugió. Esto termina hoy. El silencio se hizo espeso, roto solo por el crepitar de la leña. Gabriel arrancó la carta y la sostuvo en alto, respirando agitado. Sus ojos recorrieron las dos caras de su vida, su madre, fría como el hielo, Elena, temblando pero firme, con el alma en los ojos. Si quemo esta carta, dijo con voz ronca, entierro la verdad con ella. Si la guardo, condeno para siempre a los Montemayor. ¿Qué quieren de mí? Que elija entre ustedes dos como si fueran enemigas en lugar de familia. Elena dio un paso al frente, con la voz quebrada. No quiero tu apellido, Gabriel. Solo quiero que mi padre descanse en paz. La marquesa lo miró con una dureza glacial. Y yo quiero que recuerdes quién eres. Un Montemayor. No un traidor. Gabriel cerró los ojos, el sobre temblando entre sus manos. Luego los abrió, y en ellos brilló una decisión feroz. Entonces yo elijo, ser libre. Con un movimiento brusco, rompió el sello y desplegó la carta ante ambos. Las palabras escritas por don Rodrigo quedaron expuestas, desnudas, irrebatibles. La verdad no arderá en el fuego, dijo con voz firme. La verdad se sabrá, aunque me cueste todo. Elena sollozó aliviada. La marquesa palideció, tambaleándose como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Eres un necio. Escupió, con voz quebrada por la furia. Has condenado a tu sangre. Gabriel no respondió. Entregó la carta a Elena, que la apretó contra su pecho como si fuera la reliquia de un mártir. En ese instante, la campana de la hacienda repicó con urgencia. Gritos y pasos resonaron en el patio. Un criado irrumpió en el salón, jadeando. Señorito, señora. Los jornaleros del valle, vienen armados hacia la casa. El silencio se quebró como un cristal. La carta ya no era un secreto. La tormenta había comenzado. Capítulo 22. El asalto del pueblo. El rugido de la multitud llegó primero, como un trueno lejano. Después, los gritos se hicieron claros, insultos, clamores de justicia, el rechinar de herramientas convertidas en armas improvisadas. Cuando Gabriel salió al balcón, vio la escena, decenas de jornaleros y campesinos del valle se habían reunido frente a los portones de la hacienda. Portaban antorchas, palas, azadas y viejos mosquetes heredados de la guerra. Sus rostros estaban encendidos por la rabia. Asesinos. Gritaba un hombre de barba desaliñada. Montemayor maldito, tu padre mató al nuestro. Justicia. Clamaban otros. Que pague la familia entera. Elena apareció a su lado, pálida, con la carta aún en sus manos. No necesitaba preguntar cómo habían sabido. Bastaba un rumor, un espía, un criado fiel a la marquesa que filtrara la existencia del documento. La verdad ya no era un secreto, corría libre como fuego en el viento. Gabriel levantó las manos, intentando imponerse a los gritos. Escúchenme. Mi padre cometió un crimen, sí. Pero yo no soy él. Los abucheos lo sofocaron. Algunos hombres golpeaban los portones con hachas, otros levantaban las antorchas hacia las ventanas. La furia colectiva estaba a un paso de convertirse en linchamiento. La marquesa entró en la sala como una emperatriz caída, pero aún peligrosa. Mátalos.
Susurró al oído de su hijo. Ordena a los guardias disparar, o arrasarán la hacienda. Gabriel la apartó con violencia. No habrá más sangre. Elena dio un paso al frente, con el sobre apretado en el pecho. La multitud la reconoció y los gritos se redoblaron. Es la hija del muerto. Clamó una mujer. Que hable ella. Elena sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Era el momento que tanto había temido. Dio un respiro profundo y levantó la carta en alto. Sí. Mi padre fue asesinado por orden de don Rodrigo Montemayor. Aquí está su firma, aquí está su sentencia. Un murmullo estremeció a la multitud. Muchos lloraban de rabia contenida. Otros agitaban las antorchas clamando venganza. Elena prosiguió, con voz firme aunque la garganta le ardía. Pero no es Gabriel quien debe pagar. No es él quien manchó sus manos de sangre. Si buscan venganza, me la buscan a mí, y a su madre, que protegió este secreto. Los ojos de la multitud se volvieron hacia la marquesa. Por primera vez en su vida, la mujer que gobernaba con puño de hierro se sintió acorralada. Mírenla. Gritó un jornalero. Ella sabía. Ella cayó. Un coro de voces se alzó, pidiendo su cabeza. Gabriel intercedió, poniéndose delante de su madre. Nadie más morirá esta noche. Pero la multitud avanzó, rompiendo los portones de la hacienda en un estruendo brutal. Antorchas se alzaron en los corredores, los gritos se multiplicaron. La arboleda estaba al borde de convertirse en un infierno. Elena tomó la mano de Gabriel. Si no hacemos algo ahora, la sangre cubrirá estas tierras para siempre. Y en ese instante, comprendió que el destino de todos pendía de su decisión. La carta ya no era un arma oculta, se había convertido en la chispa de una revolución. Capítulo 23. La caída de la arboleda. El rugido de la multitud atravesaba las paredes como un trueno incesante. El portón ya estaba destrozado, y decenas de hombres irrumpían en los patios con antorchas y palas, como un ejército salido de la tierra. La hacienda de los Montemayor, orgullosa durante generaciones, ardía por los cuatro costados. Los criados corrían despavoridos, algunos se unían a los rebeldes, otros intentaban salvar lo poco que podían. El humo cubría el cielo de rojo. En el salón principal, la marquesa descendió las escaleras con una dignidad que desafiaba la catástrofe. Su vestido negro parecía absorber las llamas que iluminaban sus contornos. Se plantó frente a la multitud que invadía el zaguán, y con voz firme lanzó un grito que heló el aire. Cobardes. Esto es lo que son, cobardes. Vienen armados contra una mujer. Mi marido fue un grande, un señor, y ustedes no son más que bestias que olvidan quién les dio de comer. Los hombres bramaron, lanzando piedras y maldiciones. Una antorcha voló por el aire y se estrelló contra un tapiz, que ardió al instante. Gabriel apareció junto a Elena, cubierto de hollín, con la espada de su padre en la mano. Madre, basta. Esto no es valentía, es suicidio. La marquesa lo miró con furia, pero también con orgullo torcido. Si caigo, caeré como una Montemayor, frente a mis enemigos. La multitud rugía. Justicia, clamaban unos. Sangre, gritaban otros. Y entonces, una voz resonó clara entre todos. Dejen hablar a la hija del muerto. Elena sintió que todos los ojos se clavaban en ella. El corazón le latía como un tambor de guerra, pero dio un paso adelante, sosteniendo la carta en alto. Aquí está la prueba. Gritó con voz que cortó el caos. Sí, don Rodrigo Montemayor mandó asesinar a Julián Montoro. Mi padre. Un rugido de furia recorrió a los campesinos. Algunos se abalanzaron hacia la marquesa. Elena abrió los brazos para detenerlos. Pero no es con más sangre como honrarán a los muertos. Si hoy matan, mañana serán iguales que él. El silencio fue brutal. El fuego crepitaba a su alrededor, iluminando el rostro sereno de Elena, firme en medio del desastre. La marquesa rió, un sonido quebrado. Inocente. ¿De verdad crees que tu palabra puede contener la sed de venganza? Dio un paso hacia adelante y, de un zarpazo, arrancó la carta de las manos de Elena. Si quieren pruebas, aquí están. Vociferó, y levantó el papel sobre las llamas.
El pueblo contuvo el aliento. Gabriel corrió hacia ella. No. El fuego lamió los bordes del documento. Elena gritó, pero ya era tarde, las letras comenzaron a consumirse en brasas. La verdad ardía. El pasado se borraba ante sus ojos. En ese instante, un campesino enfurecido lanzó un cuchillo que silbó por el aire. Gabriel se interpuso, y la hoja se hundió en su hombro. El caos estalló. La gente se abalanzó, las antorchas volaban, los vidrios estallaban en el suelo. Elena sujetó a Gabriel mientras la sangre manchaba su camisa. Resiste, por Dios, resiste. De pronto, entre el estrépito, un grito agudo rasgó el aire. Eran voces infantiles, arriba, en el piso superior, los niños. El corazón de Elena se encogió. Sus pupilos, los pequeños Montemayor, estaban atrapados. Sin pensarlo, soltó a Gabriel en el suelo con cuidado. No te muevas. Vuelvo por ti. El humo la golpeó con violencia al subir las escaleras, pero su instinto de institutriz fue más fuerte que el miedo. Corrió hasta el dormitorio, donde encontró a los niños abrazados, llorando junto a su niñera, paralizada por el terror. Rápido. Ordenó Elena con firmeza. Cubran sus rostros. Tomó una manta, la mojó en el agua de un cántaro y envolvió a los pequeños. Con voz segura, los guió entre el humo y las llamas, por un pasillo lateral que llevaba a los establos. Cuando emergieron al patio, encontró a Tomás, el viejo jornalero. Tómalos. Le gritó, entregándole a los niños. Sácales de aquí, protégelos como si fueran tuyos. El hombre asintió con lágrimas en los ojos y los condujo hacia la salida entre la multitud. Solo entonces, jadeante, cubierta de hollín, Elena volvió corriendo al salón en busca de Gabriel. Lo halló aún en el suelo, con la espada caída a un lado, los ojos entreabiertos. La marquesa, mientras tanto, seguía de pie frente a la turba, desafiante, envuelta en un círculo de fuego que se cerraba sobre ella. Así termina la arboleda, susurró, antes de que una viga ardiente se desplomara, sepultándola en llamas. Elena levantó a Gabriel como pudo, arrastrándolo hacia la parte trasera de la hacienda. El fuego devoraba todo, y tras de sí quedaban los gritos del pueblo y el derrumbe de siglos de poder. En la oscuridad de los campos abiertos, al fin respiró aire limpio. Gabriel, herido, apoyó la frente en su hombro. Contigo, aunque todo arda, aún soy libre. Elena lo sostuvo con fuerza, susurrando. Mientras yo respire, no dejaré que mueras. Y detrás de ellos, la arboleda se desplomaba en su propia hoguera, iluminando el cielo como un sol maldito. Capítulo 24. La huida. El estruendo de vigas cayendo partió el aire como un trueno. La arboleda ardía entera, convertida en una hoguera que devoraba la memoria de los Montemayor. Elena arrastraba a Gabriel, que sangraba a borbotones por la herida en el hombro. El calor del fuego los envolvía y el humo les mordía la garganta. Aguanta, por favor, aguanta. Suplicaba ella, con lágrimas y hollín resbalando por su rostro. Gabriel apenas podía hablar, pero apretaba su mano con fuerza. No, me dejes. Jamás, respondió Elena con rabia y ternura, sosteniéndolo con toda la fuerza de su cuerpo. A su alrededor, el pueblo era un mar de caos. Algunos campesinos seguían lanzando antorchas a los balcones, otros saqueaban lo que quedaba, como si quisieran arrancarle hasta el último aliento a la casa maldita. En medio del tumulto, Elena distinguió a Tomás a lo lejos, guiando a los niños Montemayor entre la multitud. Cubiertos con mantas, asustados pero vivos, seguían a paso apresurado detrás del viejo jornalero. Al verla, Tomás alzó una mano en señal de que los pequeños estaban a salvo. El corazón de Elena se apretó con alivio. Había cumplido. Sus pupilos estaban fuera del infierno. La marquesa, sin embargo, no huyó. De pie sobre la escalinata principal, con el vestido negro iluminado por las llamas, era la viva imagen de un espectro altivo. Miren bien. Gritó con voz que retumbó entre humo y gritos. Hoy muere la arboleda, pero no yo. Soy Montemayor hasta la última llama, hasta el último aliento. Un grupo de campesinos avanzó hacia ella, pero no tuvieron tiempo de alcanzarla, una viga ardiente cayó desde lo alto,
envolviendo a la marquesa en un muro de fuego. Su silueta se alzó un instante, rígida, desafiante, y luego desapareció entre el incendio. El pueblo retrocedió en silencio. Nadie celebró. Nadie gritó. La soberbia de la marquesa había elegido su propio final. No había tiempo para más. Elena cargó a Gabriel sobre su hombro como pudo y lo arrastró hacia la parte trasera de la hacienda. Entre el humo, encontró un pasadizo entre los establos que aún resistía el fuego. Avanzaron tambaleantes hasta salir al campo abierto. El aire fresco golpeó sus pulmones, y el cielo oscuro comenzaba a clarear con las primeras luces del amanecer. Ambos cayeron de rodillas en la hierba húmeda. Elena sostuvo el rostro de Gabriel entre sus manos, aterrada por la palidez que lo cubría. Resiste. No voy a dejarte, ¿me oyes? No voy a perderte también a ti. Él intentó sonreír, débilmente. Contigo, aún en la ruina, soy libre. Elena lo besó con desesperación, uniendo su aliento al suyo, como si pudiera devolverle fuerzas. Detrás de ellos, la arboleda se desplomaba en su propia hoguera. El linaje Montemayor se consumía para siempre. Capítulo 25. Entre cenizas y amaneceres. El humo aún cubría el valle cuando despuntó el alba. Donde antes se alzaba la arboleda, solo quedaban ruinas humeantes, vigas carbonizadas y muros negros que crujían como huesos rotos. El aire olía a ceniza y duelo. Elena caminaba descalza sobre la hierba húmeda, sosteniendo la mano de Gabriel, que yacía vendado en un catre improvisado bajo un cobertizo. Sus ojos estaban cerrados, pálidos, pero su respiración seguía firme. Cada vez que lo miraba, Elena sentía un nudo de miedo y esperanza. Había sobrevivido a la herida, pero su cuerpo aún pendía de un hilo. Al mediodía, el pueblo se reunió en la explanada frente a las ruinas. Jornaleros, mujeres, niños y ancianos, todos con el rostro marcado por la fatiga y la rabia que aún ardía en sus pechos. Los pequeños Montemayor estaban allí también, temblando entre mantas, bajo el cuidado de Tomás y otras mujeres del pueblo. Sus miradas asustadas eran la imagen de la inocencia atrapada entre la venganza y el fuego. Elena se adelantó con paso firme. Su vestido estaba rasgado, sus cabellos sueltos, pero su mirada brillaba con la fuerza de quien ya no teme. Hoy la casa Montemayor ha caído, dijo, su voz clara contra el murmullo. Su soberbia y su orgullo ardieron con sus muros. Hubo asentimientos, murmullos. Pero no todo debe arder, continuó, mirando a los niños. Ellos no son culpables de los pecados de su padre, ni de la soberbia de su madre. Si hoy respondemos con más sangre, ¿qué futuro quedará para ellos? Un valle de cenizas. El silencio se extendió. Entre la multitud, Tomás, el viejo jornalero, levantó la voz. Ella dice verdad. Ya hemos visto demasiada muerte. ¿Qué ejemplo damos a nuestros hijos si respondemos al crimen con más crimen? Los hombres bajaron la mirada. Las mujeres asintieron. Los niños se aferraron a las faldas de sus cuidadoras, como buscando amparo en esas palabras. Elena dio un paso más. La verdad de mi padre no se perdió. Aunque la carta ardió, todos aquí saben lo que ocurrió. Y yo se los digo, no callaré nunca. Pero también sé que Gabriel no fue culpable. Él eligió la verdad, aun contra su sangre. Los ojos de muchos se volvieron hacia Gabriel, débil en su catre, con el rostro bañado por la luz del sol que atravesaba la neblina. Un murmullo distinto recorrió al pueblo, más bajo, más humano. No era furia, era duda, era compasión. La voz de una mujer joven rompió el silencio. Quizá es hora de dejar morir a los viejos Montemayor, y dejar vivir a los nuevos. Elena sintió un peso levantarse de sus hombros. Esa noche, cuando por fin quedaron solos, se sentó junto a Gabriel y le acarició el rostro con ternura. Nos queda nada, susurró. Ni tierras, ni oro, ni casa. Gabriel abrió los ojos con dificultad y sonrió débilmente. Nos queda lo único que importa. Tú y yo. Elena apoyó su frente en la de él. Más allá, entre las ruinas de la arboleda, una brasa aún ardía, como una promesa. Era el fin de una era. Era el inicio de otra. Epílogo. Cenizas y memoria. El valle no volvió a ser el mismo después de aquella noche.
Donde se alzaba la arboleda, solo quedaron ruinas humeantes, devoradas por el silencio y el tiempo. El viento, al rozar las piedras negras, parecía arrastrar las voces de quienes allí perecieron. Pero entre las cenizas nació algo nuevo. Los niños Montemayor, salvados del fuego, crecieron lejos del peso de sus apellidos. Nadie volvió a culparlos por los pecados de sus mayores. El pueblo, que en un principio clamaba venganza, los protegió como prueba de que la inocencia no debía perecer junto al rencor. Elena siguió siendo su guía, no como institutriz, sino como madre de un nuevo horizonte. Su enseñanza ya no se limitaba a las letras y a los libros, sino a la memoria. La verdad no debía olvidarse, pero tampoco repetirse con más sangre. Dicen que, con los años, la hierba cubrió los escombros de la arboleda, y el canto de los pájaros reemplazó al crepitar del fuego. Y que cada amanecer, cuando la luz dorada besa los olivares, se recuerda a la mujer que eligió salvar, aun cuando lo más fácil hubiera sido destruir. Porque al final, no fueron las llamas las que dieron origen a una nueva era, sino la decisión de una mujer que supo mirar más allá del odio. Y así, de entre cenizas, brotó un amanecer distinto. Gracias por acompañarme en esta hermosa historia. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo al compartirla contigo. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Maga la Maga Audiolibros para que no te pierdas ni una sola de mis próximas publicaciones.